Proverbios Eclesiastés, capítulo 12. Muchas gracias, ya oí varios amenes. Ya no oigo paginitas, ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, gracias por esta palabra, gracias por Eclesiastés, y si podemos expresarlo así, gracias por versículos de poesía, mi Señor, en los cuales habla de cada uno de nosotros, de otros tiempos y de este tiempo, pero que lo hace en comparación de objetos o de situaciones que nosotros mismos tenemos o cómo actuamos en la vida. Padre bendito, que podamos expresar solo su palabra y nos las podamos llevar para seguirla poniendo por obra. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Un tema para este espacio, para esta noche, para este sábado. En este acuérdate de tu Creador, usted y yo acabamos de leer Eclesiastés. Casi de principio a fin observamos que habla de objetos, habla de situaciones de personas y las compara. Ciertamente, para algunos, como mi persona, esa parte donde dice que el joven acuérdate de tu juventud, ya pasó. Pero aquellos que están en esa etapa de la juventud, están en esa etapa, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir viendo en las escrituras qué también quiere decir con esto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los jóvenes tienen la fuerza y la resistencia para realizar hasta lo que algunos que ya no son jóvenes dijeron, a saber cómo es eso, ¿verdad? Hasta no creyendo que lo podía hacer, lo hizo, ¿sí? Fue alcanzado por cuando fuimos jóvenes. Así que aquellos que tengan esa perspectiva de lograrlo lo pueden hacer. También hay una situación con los jóvenes de nuestro tiempo. Son la perspectiva de la sociedad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, puede ser por demanda, es decir, que hay mucho joven, pero no hay mucho adulto. O ciertamente se le paga menos, se contrata al joven y al adulto no porque tiene experiencia. Sea cual sea la situación de nuestra sociedad, usted ha observado y se ha dado cuenta que a mucho joven está siendo contratado. De hecho, en diciembre metía unos papelitos por ahí y donde metía los papelitos decían no mayor de 35 años. Entonces, ya no lo metía, ya no lo colocaba el currículum. Dan hasta una fecha, imagínense 35 años.
Me contaban algo triste en diciembre del año pasado, que cierta empresa por ahí había una persona que no solo alcanzaba los requisitos, tenía más de un título de universidad. Era doblemente licenciado o algo por el estilo. Tenía la experiencia porque tenía como más de 10 años haciendo, para lo cual él estaba aplicando. Solo para eso tenía infinidad de años de práctica en eso. Y no sé qué otras características tenía el señor. Era para ser contratado de inmediato, pero no lo contrataron. ¿Saben por qué? Por la edad, ¿sí? La edad dijeron que era el impedimento, y esta empresa tiene psicólogo, abogado. Me imagino que por ahí ha de haber andado la situación, ¿verdad? Le consultaron a esta parte y esta parte quizás dijo que no. Pero los jóvenes tienen hoy por hoy esa bendición, o llamémosle mejor ventaja, ante los adultos. Casi todos los jóvenes no tienen que les impida superarse en todos los ámbitos, tanto el espiritual como el terrenal. Los jóvenes tenemos todo ese tiempo, y hay tiempos en los que uno también cae mal. No sé si usted se recuerda del periódico Jerusalén. ¿Alguien se recordará de ese periódico? En aquellos tiempos yo también era joven, y recuerdo que la salida de mi casa era entre las 6:30. Llegaba a las 7 a la iglesia, de 7 escuchaba un culto, de 9 a 10:30 servía, a las 11 me iba a evangelizar, entre las 12:30 almorzaba, si es que se podía, y ya a la 1 era de entrar al culto nuevamente, o en la mayoría de los casos ser la canillita de la iglesia, ¿verdad? Tomar los periódicos e irlos a vender. Tratábamos de venderlos todos y ya nos acercábamos hasta el culto de las 4 para poderlo hacer. En ese tiempo se era joven, también hay jóvenes que no entendemos cómo es el pensamiento de los adultos que viven con nosotros, porque me sentaba en la noche y decía, bueno, he andado haciendo lo bueno, ¿verdad?, en la iglesia, pero quizás el carácter o la forma en que me comportaba con mis padres, quizás para ellos se va para otro lado uniformado y dice que a la iglesia. Entonces siempre se molestaban por esas situaciones del todo el día de un domingo estando en la iglesia. En ese sentido, los jóvenes casi no tienen que les impide el superarse. Una fuerte decisión para cuando se empieza esa aventura de ser joven, allá cuando se han podido graduar de 9º grado. Una de las primeras cosas fuertes que se enfrentan algunos es que la primera materia, las primeras semanas de universidad, y ya esa materia que tiene un nombre, no lo vamos a expresar, ya nos movió el piso en cuanto a Dios. Mucho antes ciertamente era difícil. Hay algunos que sabían ciencia y sabían que un cuerpo tirado a cierta velocidad, con cierto golpe, se podía quebrar. Entonces ya decían, usted es cristiana, sí, venga, vaya, haga que este yeso, tírelo a la pizarra y que no se quiebre. Queriendo tratar de comprobar que esa persona, queriéndole comprobar que Dios no existía. Hay personas, el año pasado estuve platicando con una de ellas, que la introducción, ni siquiera la primera página, la introducción del libro, a esta persona la tenía a punto de no quererse congregar. Difícil situaciones en esos momentos para los jóvenes, porque también no solo no hay impedimento físico, sino que también el cerebro está, digámoslo así, totalmente lúcido. Y aquí vienen detalles también con los que somos adultos. El que un padre le permita tomar más decisiones a los jóvenes es cuando pensamos que yo ya lo puedo todo, ¿verdad? Esa parte yo la viví. Yo decía que yo ya podía decidir a qué hora llegar a mi casa, y ya solo decirle a mamá, mire, ya vine, me voy a dormir porque mañana hay que ir a trabajar otra vez, sin dar mayor explicación de donde uno ha estado. Entonces, esos permisos que nuestros adultos familiares nos dan, los tomamos para mal, ¿sí? También crecemos con valores. Algunos tenemos las frases como, bueno, lo oía de mis compañeros esta palabra, si es que mi tata, yo sobrevivo con él con lo que me dice.
Y eso que le decía de sobrevivir es lo que usted y yo conocemos como valores. Entonces los realizaban dentro de la casa para que no hubiera más problemas. Pero nomás tuvieron la oportunidad de trabajar, ese cabello se creció ampliamente, muchas perforaciones en las orejas, algo en los dedos y etcétera. Hubo muchos cambios en esas cosas, en los jóvenes, pero entonces grave error cuando tomamos la buena voluntad de nuestros padres, la tomamos a mal. Pero también podemos agregar que el escritor es probablemente que considere como juventud en esos tiempos, ¿verdad? Ya en Eclesiastés con Salomón, si las personas podían realizar labores por sí solos. De hecho, hoy se considera que un joven puede ser entre los 15, 16 años a los 24 años. De los 25 se le considera adulto. Si no me equivoco, creo que está dentro de la ley. Pero aquí no había una ley natural, ciertamente, pero también las personas en este tiempo vivían más. Sí, pero ciertamente se refiere a todos aquellos los cuales también podemos buscarle a Dios. En esto que le puedo llamar introducción, eso es lo que deseo expresarle, que ciertamente se refiere a cada uno de nosotros, no específicamente a lo que la sociedad dice hoy como juventud. Vuelva a leer el 1. Dice lo siguiente, acuérdate, ¿verdad? Nos invita a cada uno de nosotros a acordarnos de quién, de nuestro Creador, ¿verdad? ¿Cuándo? En los días de nuestra juventud. Podemos expresarlo de la siguiente manera para los que hoy nos consideramos adultos, que mientras haya vida, ¿verdad?, podamos acordarnos y buscar al Creador. La palabra acordarse la podemos tomar como, no he ido al culto, voy a ir hoy. Y se recuerda, ¿cuándo fue la última vez que fui? Cuando inicié el ciclo anterior. Si es un joven estudiante, juela, 6 meses atrás dejó al Señor y hoy que hay interciclo, otros 6 meses vuelve e ingresa a la iglesia. O el que ya lo consideramos adulto en nuestro tiempo, dice, hey, voy a ir a la iglesia. Hoy me pagaron, voy a llevar ofrenda mañana, que es domingo. Y si quiere recordar cuándo fue la última vez que se congregó, chispa, fue el mes pasado cuando también me pagaron. Acordarse es como que, tengo que hacer esto, ¿verdad? Así tal vez podríamos tomarlo en nuestro tiempo, pero bíblicamente se lo voy a expresar siempre con Eclesiastés, solo con el primer pedacito de capítulo 3, versículo 1, donde dice que todo tiene su tiempo. Acordarse significa eso, todo tiene su tiempo. Y como ojeó, leámoslo, dice 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Quiere buscar al Señor? Como está debajo del cielo ahorita y estamos vivos, entonces tiene su tiempo. También si algo natural, material lo desea, también tiene su tiempo y se puede conseguir. En otras palabras, acordarse del Creador es, hice esto, sin embargo, no te olvides de que hoy es día de culto. Sin embargo, no te olvides que hoy lo has tomado tú para tu lectura bíblica. A eso se refiere con acordarse, ¿verdad? Esta mañana, al despertar, usted inició su devocional. Esta mañana, cuando desayunamos y llegamos a nuestro empleo o a nuestro lugar de estudio, hubo un espacio para darle gracias a Dios. Finalizó nuestro horario laboral. ¿A quién le hicimos un bien? ¿A quién perdonamos? ¿A quién le cumplimos lo que en nuestra mente nos hemos propuesto? En mi trabajo se dice que la parte masculina que labora allí, me incluyen a mí, dice que somos como el cuchillo en el pastel, que hablamos, así es y así se hace. Entonces, y como son muchas las personas que trabajan hablando del lado femenino, entonces nuestro hablar no está malo, pero sí podríamos dañar a las personas del sexo femenino. Entonces, en esa parte es cuando
pongo en mi mente pensando en eso, no es que me porte mal, por eso se lo expreso, es que le digo, Señor, que este día ni mis palabras, ni mis ojos o mis gestos puedan dañar a una persona o se pueda hacer sentir mal, ¿verdad? Porque cada uno tiene una forma de ser y esa es la idea, tratar de cambiar. Entonces a eso se refiere con acordarnos de nuestro Creador, siempre estar pendiente de Él para lograr algo espiritual. Fíjense que el no terrenal tenía un buen amigo, de hecho platicaba hoy en diciembre con él, vía teléfono. No había oportunidad de nada. Habían momentos en que comíamos del mismo plato. Creo que hubo momentos en que tomábamos café de la misma taza. Donde laborábamos quizás no había oportunidad de poder hacer algo más. Pero cuando de hecho participamos de 3 empleos y en los 3 empleos andaba él y andaba mi persona. En algunos duramos un mes y en otros, en el último, él se quedó y yo tuve que salir, por lo que ya anteriormente le he contado, que me trataron de despedir o al final de cuentas me despidieron. Pero ¿cuál es la idea que trato de expresarle con este caballero, con Luis? De hecho, si le digo su apellido y quién es, todos van a conocer a Luis, dejémoslo solo como Luis. Entonces llegó una etapa donde me dijeron, él me dijo que estaba estudiando. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, porque se fue a una de las universidades un poco más caras de nuestro país. De hecho, una de las que exige mucho en cuanto al conocimiento del joven. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Ciertamente en su juventud, lo primero que este muchacho hizo fue tener un bebé, una niña. Le permitieron, porque en aquel tiempo era más difícil que hoy, no estaba tan ampliada la ley. En la escuela, en la institución, le dieron permiso a la señorita de terminar su bachillerato. Él, obviamente, no llevaba nada en su cuerpo, él podía seguirlo terminando. Nomás terminó, mamá le dijo, bueno, esta fue la decisión que usted tomó, puede continuar. Esa decisión, hablando de esto, de la juventud, de acordarnos de nuestro Creador, no le permitió alcanzar ciertas cosas en su debido momento. Pero cuando él quiso estudiar, lo pudo lograr porque se graduó, pero la lista de situaciones que tuvo que pasar por el hecho de graduarse fue grande. ¿Cuál es la bendición que le ha dado Dios ahora? Que es parte, es socio de una empresa. Ha tenido la bendición de tener más de un familiar, creo, en el mismo lugar de trabajo, los ha empleado, participa en otras situaciones que es donde usted lo podría conocer y dijo, me quiero superar, lo logró. En el Señor, en lo espiritual, por eso le decía, este ejemplo terrenal nos puede llevar así con el Señor. Siempre ante las dificultades, sabemos que podemos no titularnos con Él, pero sí estar siempre cerca de Él. Dice la Escritura, y lléveselo en la mente para no leerlo, Isaías 55. Isaías 55 dice que mientras Jehová pueda ser hallado, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscarle, ¿verdad? Eso debemos hacer. La primera palabra que atendíamos en este momento era acuérdate. Acuérdate no es lo que nosotros pensamos. Después dice que antes que vengan los días malos. Estos días que hasta con nuestro Creador nos molestamos. Hay situaciones que hoy la pedimos, mañana la queremos, no se dio, pero decimos ya no busco a Dios porque no me cumplió. Pero Dios sabe y conoce nuestros corazones que alguna persona pudo haberle buscado solo por esta situación. También para estas situaciones tenemos frases. Por ejemplo, este día ni el sol me calentó, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con eso? Muchas situaciones incómodas, pero que a mí no me favoreció. Esta semana a un buen familiar no le favorecía algo, ha tenido que dejar su empleo y contento porque se va a trabajar, creo que fue el segundo día ya, y le pagan a diario, le pagan sus $20. Sale contento que ya puede obtener dinero otra vez y a la salida golpea una moto, no fue culpa de él, pero la persona exigía que le pagara, le estaba pidiendo mucho más, pero al final
de cuenta, ¿saben cuánto acordaron? $20. Entonces ese día no lo calentó el sol, porque lo que ganó ese día lo volvió a perder. Esos días malos, ¿verdad? En los cuales no tenemos contentamiento porque parece que todo lo que nos está sucediendo está mal. Eclesiastés 12:2 dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hermanos, ¿cuándo se oscurece el sol? Usted está más joven. ¿Cuándo se oscurece el sol? En ciencias, ¿verdad? Pero ¿se apaga el sol? No, ¿verdad? Cuando rota la tierra, una parte está con luz y la otra oscura. Vuelve a rotar y ya le da sol al otro lado y el otro vuelve a oscurecerse. Entonces dice que cuando el sol se oscurezca, pensaríamos que está hablando de la noche. Y la luz dice que no haya luz. De alguna manera, hoy tenemos la bendición de tener luz. Si tiene vela guardada, puede ser con vela. Si tiene una lámpara de baterías, puede ser las mismas estrellas, el tendido de las lámparas normal, y etcétera, ¿verdad? Pero también dice que antes que se oscurezca la luna, cuando usted ha visto que las estrellas puedan tener un switch y el Señor las apaga, ¿cuándo ha visto que las estrellas no estén? Siempre ellas están, que por situaciones de nuestra vida no las vemos, humo y otras cosas, es distinto, ¿verdad? Entonces, dice el final: y vuelvan las nubes tras la lluvia. Algunos atentamos con decir, hey, va a llover, porque vemos que empiezan a juntarse un montón de nubes oscuras, y en efecto, ¿verdad? Empieza a llover. Pero ¿qué sucede después de la fuerte tormenta? Las nubes ya no están, ¿verdad? Se despeja el cielo y muchas veces tiene un color entre celeste azul muy bonito. Pero la Biblia está diciendo de que se van a juntar esas nubes, va a llover, pero después de la lluvia creeríamos que se van a ir, pero siempre se van a juntar para que nosotros las veamos negras, creyendo que tienen agua, pero no lo tienen, para que el entorno se ponga oscuro. Entonces no es eso, pero entonces ¿a qué se está refiriendo esto de que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia? También hay fenómenos que nos podrían hacer creer eso. Aquellos que se acuerdan de 1991 sabrán de ese eclipse que por no sé cuántos minutos nos dejó en oscuridad. Pero cuando dice que antes que se oscurezca el sol, está hablando de no es que va a estar oscuro, sino que nosotros estemos en oscuridad. Y como leímos el versículo anterior, porque hay que unirlo, así se nos ha también enseñado que a eso le llamamos leer el contexto para poder estar más cerca de las escrituras. Ciertamente sigue hablando de acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Si el joven se acuerda en los días de su juventud, antes de que vengan estos tiempos, pues está hablando de algo más, ¿sí? ¿De qué está hablando? De un joven, de una persona que todavía está viva, de cómo se le puede oscurecer el sol a esta persona, la luz y las estrellas, ¿sí? Son esos días donde el mismo versículo 1 nos lo decía, en esos días donde no tenemos contentamiento, donde por no adquirir sabiduría con el paso del tiempo, obtenemos esos momentos de enojo, de rabieta, de que podemos aventar algo, y no digo que está mal el podernos molestar por lo que nos sucede, pero se refiere ciertamente a cuando se nos oscurece todo, donde se nos cierran lo que decimos comúnmente también las puertas. Versículo 3 dice: ¿cuándo temblarán los guardas de la casa? Y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana. Dice el 2, antes que se oscurezca en mi persona y en su persona y en todo aquel que nos escucha, antes de que se oscurezca el sol, dice el 2, la luz, la luna y las estrellas,
y vuelvan la nube tras la lluvia, está hablando de nosotros. Pero cuando ya vamos en el 3, dice que cuando tiemblen los guardas de la casa, aparentemente estaría hablando de una persona como vigilante de una casa, un padre de familia o simplemente una chapa o un candado. Dice también explícitamente, y se encorvarán los hombres fuertes, está hablando de otras personas, pero tenemos que unirlo al 2 y al 1. Y dice, y cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Algunos pensaremos que está hablando de anteojos, pero en este tiempo esto no estaba, ¿verdad? Entonces no puede referirse a eso. Recordemos que está hablando de las personas, su vida, ciertamente jóvenes también, pero tomando, como le decía al principio, después que oramos, objetos del alrededor, situaciones de personas, y así comprender lo que le podría suceder a una persona si no acata lo que está escrito en la Biblia. Guardas de la casa. Guardas de la casa, por diccionarios y por otros escritos, nos está hablando, dicen algunos, porque también esto tiene varias definiciones, que se está refiriendo a nuestras manos. Cuando el sol se oscurezca, tiene que ver con los guardas de la casa. Probablemente algunos lo toman como las manos, ¿verdad? ¿De qué manera las manos pueden guardar una familia, un hogar? De la manera trabajando, ¿verdad? Recibimos un sueldo y con ese sueldo puede ayudarse de muchas maneras, no simplemente obteniendo un objeto para pegarle a alguien que se quiera hacernos daño. Y otros dicen que la definición de guardas es cercar, es algo que protege, es algo que obviamente guarda. Entonces nos podemos referir a lo que tiene nuestro cuerpo, las costillas. Las costillas están guardando algo en su cuerpo y en mi cuerpo. Son todos esos órganos. Se está escuchando un poco extraño, pero la comparación, por eso les decía al principio en oración también, que este puede ser como un tipo de poesía, ¿verdad? Guardas de la casa. En aquel tiempo tenían sirvientes que también les llamaban esclavos, que después de 7 años podían ser libres y algunos se quedaban con su empleador. Pero en nuestros tiempos, ¿qué guardas podemos tener? No tenemos ese suficiente dinero para poderle pagar a un vigilante, pero dicho sea de paso, no se refiere a eso. La primera definición, como le decía, podría referirse a nuestras manos, pero cuando ya tomamos la palabra guardas de la casa y la llevamos a una definición de hebreo a español, dicen algunos que se está refiriendo a lo que cerca, a lo que protege, y en este caso, tomando el versículo 1 y el versículo 2, está hablando de nuestros órganos, ¿sí? Si cuando ya una persona está adulta, allí está el cerco bien hechito, ¿verdad? Las costillas bien puestas, pero lo que está internamente de ello, a algunos les empieza a afectar. Qué feo cuando algunos ya, ¿verdad? Por situaciones de la vida, son esos riñones los que empiezan ya no a funcionar correctamente. Aquellos que ya les diagnosticaron un hígado graso, ciertamente el hueso, las costillas, ese cerco, esa guarda, ahí está, pero lo que está internamente le está pasando algo más. Cuando temblarán los guardas de la casa, si fuesen las costillas, estas no hablan, mucho menos no piensan, pero con el hecho de que temblarán, se refiere también a esa situación cuando humanos vemos algo. Tal vez esa situación también nos hace llorar, pero no podemos hacer nada. Dicho sea de paso, quizás la oportunidad para nosotros debería de ser el mejor retirarnos, pero llevando en el pensamiento qué feo lo que le sucedió a esta persona. Ahí están, ¿verdad?, los guardas de la casa en nuestros órganos, viendo cómo estos ante nuestra edad o por decisiones que tomamos ya se están deteriorando. Dice después de la coma el versículo, y se encorvarán los hombres fuertes. No solo los hombres fuertes se encorvan, muchos nos sentamos mal, y ese mal sentado al cual decimos todos nosotros no participamos de ergonomía,
hace que esta parte de acá tenga a verse así la columna. ¿Sí? No solo los hombres fuertes se pueden encorvar, aquellos que pasan todo el día sentado o todo el día realizando este tipo de actividad sin hacer ningún tipo de ejercicio, puede también dañarle su columna. Entonces dice el versículo, se encorvarán los hombres fuertes, comprendiendo que podemos ser todos, se refiere, ¿verdad?, a torcer. ¿Y a torcer el qué? Y no por un daño corto, sino por lo que nos resta de vida. El que torcernos se refiere a derribarse, ¿sí? Cuando los hombres se encorven, ¿qué solo falta? Como poderle decir un empuje y que éste pueda caer. Y dicho sea de paso, por el lenguaje se está refiriendo tanto a mujeres como hombres. Entonces ya no poder sostenerse, ¿verdad? Ya no poder separar. Algunos decimos cómo nos truenan las piernas, ¿verdad? Algunos ya tenemos que agarrarnos de algo para podernos poner en pie. Hay algunos que si se agachan, tienen que sentarse, después tomar la posición de como que va a gatear, y si hay algo cerca se toma para poderse poner en pie. Ya no es agacharse, flexionar y volverse a parar, porque si se para o se marea o se cae, porque por la cuestión de la edad ya va haciendo así nuestro cuerpo. Son cosas que el Señor nos hace recordar en este momento de cómo nuestra fuerza se va debilitando. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Dice también que cesarán las muelas. Aquí ya está hablando directo, ¿verdad? Nacimos, se nos fueron los de leche, nos nacieron los que todavía algunos cargamos, no completos, pero ahí andamos algunos, pero algunos de estos huesos que son los dientes ya se están deteriorando, ¿verdad? Tratamos de repararlos con poniéndoles algo ahí sólido, endodoncia creo que se llama, y para que puedan seguir funcionando. Pero ciertamente algunos ya no podemos comernos la orilla de la tortilla tostada. A algunos les gustaba ese tronido, ¿verdad?, con el queso, pero hoy dicen ya no puedo. Otros dicen no puedo ni siquiera tomar una tortilla tostada porque de cualquier lado que yo la quiera morder, al topar mis encías o la parte de arriba de la boca, me hace un daño. Y cesarán las muelas, a eso se refiere. Inclusive puedan estar allí, pero ya no trituramos, ya no comemos lo que antes comíamos. ¿Por qué? Porque dice, y cesarán las muelas, porque han disminuido, porque algunas probablemente ni siquiera la tenemos. Bendito Dios, aquellos que todavía tienen hasta las cordales, ¿verdad? Bendito Dios por ellos. Cesarán las muelas. Cuando llevemos el alimento a nuestra boca y no lo podamos moler como se debe, esto también provoca malestar en nuestro estómago, sobre todo con las carnes. Antes comíamos carne, no nos afectaba, hoy probamos carne y ya pasamos hasta 3 días con dolor en la parte de arriba del estómago. ¿Por qué? Porque el estómago está tardando más en procesarlo. Si naturalmente se tarda 8 días, ya imagínense aquellos que somos bien adultos cómo este tipo de alimentos vamos decidiendo ya no llevarlo a nuestra boca, ¿verdad? Puede ser también porque nuestra dentadura no esté completa. También ya vamos pensando qué comer, qué no comer, hacer esa lista mental para que el estómago trabaje menos. Situaciones de la vida cuando ya se es adulto y con el cuerpo. También ese versículo dice que se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Cuáles son nuestras ventanas? ¿Mande? Los ojos. No los lentes, sino que nuestros propios ojos. Naturalmente acabo de comprobar que pasado de los 37 años, por muy fuerte y una salud perfecta que se tenga, la vista pierde su alcance natural. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la vida. En ese tiempo va disminuyendo. Ya no digamos si nosotros heredamos una complejidad de nuestros familiares,
Vemos niños tan pequeñitos, ¿verdad? Ya con lentecitos un poco gruesecitos, pero es lo normal. Pero dice que cuando se empiecen a oscurecer los que miran por las ventanas, muchas veces ya de aquí donde está hermana Miriam no podemos notar normalmente quién se podría estar acercando a una corta distancia. Como les decía la otra vez, el movimiento del ventilador en la página blanca, viera qué bonito le hace mi cerebro por dentro. Todo eso afecta. ¿Por qué? Porque mis ventanas ya empiezan esa etapa natural también de la vida a oscurecerse. ¿Sí? Algunos podríamos pensar también, ¿verdad?, que podrían oscurecerse las ventanas si cerramos. Si estuviese hablando de ventanas normales de casa, no aplicaría. 12:4 dice: y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Si la muela son nuestras muelas, ¿a qué se refiere cuando las puertas se van a cerrar? ¿Qué está al frente de nuestra dentadura? Los labios, ¿verdad? Cuando estos ya se cierren naturalmente, ya el músculo no tiene naturalidad de poder permanecer donde estaba, sino que estos se van como introduciendo a nuestra boca, ¿verdad? Y las puertas de afuera, nuestros labios, ¿verdad?, se cerrarán. Cuando pensemos en que llevarnos a la boca, porque no todo lo podemos moler, es esa situación también, no solo que nuestros labios pierdan esa musculatura natural, sino que también lo que decía anteriormente, qué podernos llevar a la boca para que no nos haga daño. Dice también cuando se levantará la voz del ave, levantar la voz del ave. Cuando se levante la voz del ave, si se refiere a un pajarito y este está cantando, ¿alguna vez usted ha oído que un pajarito cante suave, leve, medio, fuerte y muy fuerte? Algunos pájaros o cantan su silbido y su canto es bien bonito y es bien fuerte, o otros pajaritos cantan suave, pero estos no modulan ese canto, sino que tienen un sonido completo. Entonces, cuando se levante la voz del ave, se refiere a esos momentos que una gota en el baño o justamente en la pila que ya está cayendo el agua nos despierta. A eso se refiere cuando se levante la voz del ave, que un pequeñito ruido ya nos despertó, ya no podemos dormir. Y algunos inclusive dicen: ve, dormí 8 horas, pero todavía me siento con dolor, me siento molesto. Pero es porque sí pudo cerrar los ojos, pero el cerebro no terminó de hacer esa desconexión. A eso es lo que se le llama hoy sueño profundo, y es el cual no se está ejecutando. Entonces, hasta un pequeño ruido nos puede afectar. Esta parte me daba risa porque recordaba ya cuando tenía quizás 14 años, vivía donde mi mamá, y frente a donde vive mi mamá todavía había un puente. Este puente era totalmente de concreto. No nos habíamos fijado que el agua que pasaba abajo se lo estaba comiendo el cimiento. En una noche se vino no solo el puente, sino que la parte de enfrente. Y eso hizo un estruendo tal que cuando amaneció les vi una cara de preocupado a medio mesón, ¿verdad? Porque el puente se había caído, pero yo, ¿y qué le pasa a esta gente? Hasta que ya me vestí e iba para la escuela, achis, se cayó el puente. Mi mamá me dijo: vos dormís como que si sos piedra. Entonces me daba risa porque le digo: Señor, ¿por qué no me llevas a estos tiempos donde en medio ponía uno la cabeza y se podía dormir? Ya no se puede, ¿verdad? Es lo natural, o los efectos de cómo también nos hemos cuidado en la vida, cuando no podemos dormir por cualquier detalle, sea también por salud o por trabajo o por lo que sea, inclusive por lo natural que es nuestra vejez. Esos leves ruidos, ¿verdad?, nos hacen despertar. Dice el final: y todas
las hijas del canto sean abatidas. Y todas las hijas del canto, no hay una definición, pero primero Dios, ¿verdad? No sea nada malo lo que vaya a expresarle, pero trato de comprender que se refiere también a nuestros oídos, que es ese sonidos que oíamos naturalmente o cuando hablábamos con alguien y hoy ya no les podemos escuchar. Nos dijeron algo y creen que los estamos ignorando. Algunos inclusive ya cargan un aparato para poder más o menos escuchar también, ¿verdad? Es probable que se refiera a eso, a cuando las hijas del canto, esos que nos permitía escuchar normalmente, hoy ya no se pueda. Sigue hablando el versículo de nuestra vida, dice, o de lo que nos va a pasar en nuestra vida o lo que les va a pasar también a los jóvenes en su vida. Dice el 12:5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro, la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Cuando también temerán de lo alto, hay una cierta edad que ya subirnos al transporte público es una buena dificultad. Algunos tienen la bondad de ver que es adulto y se esperan, o el adulto también tiene esa bondad de decirle al motorista, mire, espéreme porque bajarme o subirme me cuesta. Hay alguien que se acerca, lo conoció y le quiere saludar, pero ya la persona quiere darle con el bastón porque lo asustó. O sea, el hablarle, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eso efusivo lo asustó y ya quiere actuar de otra manera. Un pequeño bache hace que ya una persona adulta también pueda caerse. Hay personas adultas que inclusive ocupan calzado especial, ergonómico se le llama, y aún con eso las rodillas duelen mucho. Entonces es cuando en esos momentos se refiere el capítulo, versículo 5, capítulo 12, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Dice también, y florecerá el almendro. ¿Qué hemos visto que puede florecer en un adulto? En esta parte hay dos definiciones. Nos puede florecer algo y es que el cabello se vuelva cano. Es una definición. Pero le decía, Señor, ¿cómo que el cabello cano? Si de todo lo que está para atrás se está refiriendo a los que nos va a pasar como humanos y todo lo que he leído duele, ¿en qué nos duele el que el cabello pueda cambiar de color? Ciertamente no afecta en algo, pero encontramos otra definición donde dice que florecerá el almendro, también se refiere a que las protuberancias en nuestro sistema óseo ya nos cobren factura. ¿Y a qué nos referimos? A esos golpes fuertes en cualquier lado de nuestro cuerpo que no los tratamos y que hoy en nuestro tiempo se han vuelto úlceras, que empiecen a brotar esas cosas en nuestro cuerpo que antes no las atendimos. Cuando les decían a la persona, mire, tápese la cabeza, tápese los oídos, acaba de tener bebé, eso le va a hacer daño, amarre bien al bebé, envuélvalo bien, ¿verdad? Por esto y por lo otro. Entonces se refiere a esas partes que no hicimos o que no hicieron con nosotros. También otra definición dice que en la persona se portó bien, fue cristiana, pero en ese momento no sabe sobrellevar su adultez y empieza a florecer lo que nunca dijo. Actitudes negativas, empieza a enojarse, a despreciar, irritación, ira, lo que decimos, hey, si mi papá no era así. O se acerca el niño, mira, ay, el abuelo, ¿por qué me dijo así? Está enojadito, no le hagas caso. Son detalles que ahora surgen y que nunca se les vio esa actitud. Dice también, y la langosta será una carga. Ciertamente en el cultivo se trata de hacer que las langostas no se acerquen porque acabarían con una milpa entera. Pero ya vimos que todos estos versículos que hemos leído se refiere a la persona,
a lo que va a suceder con su cuerpo cuando llegue la adultez. Entonces, si usted se forma en su mente ahorita la forma de la langosta, ¿a dónde tiene todas sus patitas? En la parte, digámoslo así, del pecho, ¿verdad? Y van unas para adelante, unas para en medio y unas hacia atrás. Esas patitas que están sosteniendo todo el tronco, ¿verdad? Entonces, por esa parte, podríamos decir que se está refiriendo al tronco de nuestro cuerpo, hablando de la langosta terrestre, que será una carga, ¿sí? El podernos poner de pie, como decíamos, ya no puede ser más. 12:6, con eso terminamos. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Amén. Antes que la cadena de plata, ¿verdad? Se puede referir a dos cosas. Nuestra columna, antes las personas 2 bidones de agua, y hoy que ya son adultos, inclusive ya no trabajan ni en ningún tipo de esas empresas de venta de agua, porque ya solo cargar uno le afecta mucho. Personas que tuvieron que ser operadas porque algo se desvió, algo se dañó y que ahora tienen que ser operadas. La vida pasándole la factura por cómo trabajó o por cómo se condujo, pero es la naturaleza de esa vejez. Ciertamente se refiere a lo que sostiene nuestra cabeza o la médula espinal o la columna. La otra parte dice, y se rompa el cuenco de oro. Cuando esta palabra la puse en el diccionario bíblico, me apareció como respuesta cordón, ¿sí? Un cordón. Entonces, un cordón bien formado sosteniendo nuestro cuerpo. Dice también la definición, un depósito sosteniendo algo. Entonces, ciertamente está hablando de nuestro esqueleto, ¿verdad? De nuestro sistema óseo. Y el cántaro dice, cuando la parte del final dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Cuando ya todos esos órganos le puedan decir a la persona, la medicina que le estamos dando solo es para que usted se mantenga. Esta medicina ya no lo va a curar. Difícil, ¿verdad? Y algunas cosas las podemos evitar cuando se fue joven. Quizás sí, quizás no, porque también hay que agregar otros detalles que son las condiciones que recibimos por herencia. Pero entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Lo que dijo esta persona, Salomón, al principio. Siempre debemos acordarnos de nuestro Creador, siempre. Y eso de acordarnos de Él, dice que, lo decíamos en oración, que nos acerquemos y nos pongamos a cuentas con Él. Si nuestros pecados, sigue diciendo Isaías, si no me equivoco, es capítulo 1, lo empieza a expresar. Entonces debemos estar a cuentas con Él, debemos acordarnos siempre de Él para que su misericordia esté con nosotros. Otra conclusión que podríamos decir es que los que tienen y tendrán la bendición de ver la vejez, porque no todos la vamos a poder ver, y me incluyo porque no sabemos, solo es el Señor el que va a decidir si podamos ver nuestra vejez, pero los que tengan ese privilegio en acordarse del Señor, debemos saber que ese tiempo siempre va a ser para estar a cuentas con nuestro Padre, porque ya no se puede hacer más. Ya los hijos dicen, ya no trabajes, yo te voy a cuidar, y el adulto está en casa, se mueve, desayuna, él se quiere sentir bien, se pone a barrer, se pone a limpiar, pero ya no interactúa con las personas. Entonces eso lo puede llevar a que siempre también puedan hacer esos momentos de acordarse del Señor. Otro que podemos tomar como conclusión es que, ¿cómo podemos medir todo esto? Los momentos donde podemos observar cómo vamos avanzando espiritualmente son en esas velas, son en esos entierros, porque algunos tienen la paz de expresarse, y no digo que no se deba de llorar, claro que sí,
pero tienen esa paz que ese ser querido se fue. Y ya todo lo que usted pueda ver en internet, o tal vez lo que haya visto de una persona que inclusive le está cayendo tierra porque se tiró al ataúd, porque está ajando o dañando sus vestidos, porque se fue y lo grita a todo pulmón, eso nos puede dar a entender en qué etapa espiritual podemos estar. Duele mucho, desearíamos que ese ser querido no se vaya, pero la voluntad de Dios es que todos vamos a pasar por eso. Difícilmente la persona más adinerada del mundo va a tener que padecer eso y dejarle a otros que inclusive no quiere, dejarles lo que él hizo. ¿Sí? Duele, no queremos que partan, pero aceptar la voluntad de Dios sigue siendo parte de nuestro aprendizaje. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por su palabra, gracias por Eclesiastés. Gracias, mi Señor bendito, por recordarnos cada uno de los detalles que nuestro cuerpo va a poder tener. Mi Señor, con todo y eso, lo que queda lúcido es nuestra mente. Tal vez haya voz para decir, con todo y eso en mi vejez, gracias Señor, porque hasta ese día usted va a tener misericordia de mi vida. En este momento, cada uno de mis hermanos ha hecho algo, mi Señor, acordarse de usted, venir a lo que ya había dispuesto, quizás inclusive desde que se levantó, el poder venir a escuchar su palabra. Padre bendito, cuando todo esto ya no está, queda ciertamente más pensar en usted. Pero ahorita que todavía hay fuerzas, ahorita que todavía laboramos, nos movemos, clavamos, ordenamos, amarramos, etcétera, 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 queremos decirle gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que tenemos y por lo que en la vida hemos deseado y que aún no ha sido alcanzado. Probablemente también sea parte de su voluntad, y su voluntad quizás al final de nuestros días va a ser un no. ¿Ha habido eso en la Biblia? Déjeme expresarle los que me acuerdo. A Moisés se le permitió subir al monte, mas no pisar la tierra prometida, ni mucho menos disfrutar de sus frutos, ni mucho menos ver si él iba a tener un hogar y poder haber dormido en él. No se le permitió esa parte. David, con su esposa, no se le permitió tener hijos, su primera esposa. ¿Sabía eso, hermano? No se le permitió poderlo tener. Esos son dos de las personas que no se les pudo dar. Un tercero, Pablo, le decía: Padre, quítame este aguijón en la carne. Y ciertamente nuestro Dios, con todo su poder y misericordia, le dijo: bástate mi gracia. Señor bendito, poder entender que su voluntad también es bástate mi gracia, hace que traguemos grueso, Señor. Porque yo en un tiempo decimos así aquello, yo en el otro tiempo, si hasta lo que vos haces hoy yo lo hacía doble en ese mismo tiempo. Y es cierto, pero esos son lo que también cristianamente le llamamos esas glorias pasadas. Pero primero Dios, esas glorias pasadas hayan sido con el Señor. De dos cosas también podemos estar tranquilos. Una, esto no es para poder recordar en tristeza los tiempos en que no fuimos cristianos. Me incluyo, hermano, yo no nací en el Evangelio. No es para eso, no es para entristecernos. No es tampoco para pensar lo que a algunos les pasará. Ciertamente la Biblia en esta parte es bella porque a todos nos va a suceder. Bendito Padre, es para que hoy que están esas fuerzas y nos hemos olvidado de usted, en este momento volvamos a usted. Hermano, no esté pensando en un servicio, yo quise servir y ahorita no lo puedo hacer. No, se refiere a esa parte en la que su mente, su corazón, sus fuerzas estén dispuestas para poder percibir lo que las Escrituras dicen. Hermanos, es difícil porque probablemente se está cumpliendo también lo que Romanos capítulo 1 en su versículo 21 y en adelante dice, que hay hombres que conocieron la verdad, pero se han creído más sabios
que nuestro Padre Celestial. Hombres que conocieron la verdad pero que hoy se perdieron. Y así sigue expresando el versículo. Hermanos, primeramente yo y también usted que nos escucha por las redes, pueda pensar que no todo lo conocemos. Es que yo lo aprendí de esta manera. Volvamos a escuchar la palabra, volvamos a leerla, pidamos en oración a Dios para que nos pueda dar esos versículos cercanos. Porque en un tiempo algunos, me incluyo, pero en este tiempo ya no, pero todavía hay algunos que solo repiten y repiten lo que en un libro encontraron, lo que en un comentario pudimos haber encontrado y que no le cambiamos absolutamente nada. Entonces estamos repitiendo lo que algún hombre cree que puede ser, pero podemos pedirle sabiduría al Señor para que nos lleve a lo que realmente es. Muchos de esos comentarios son buenos, muchos de ellos inclusive han salido de mi boca en estas predicaciones, pero nos referimos a ese momento de como humanos no acostumbrarnos, sino más bien a movilizarnos. Proverbios nos expresa también, hermanos, que miremos los animalitos del campo. Un ejemplo de ellos, las hormigas, que sin tener capitán van ordenadas, haciendo y agendando las cosas. Nosotros también podemos en estos tiempos que hay vigor, que hay fuerzas, que inclusive se es joven, también podamos pensar en usted, Señor, proyectos que podamos tener para con usted. Se refiere a eso, a que podamos pensar en usted, a poderle pedir perdón, a que nos diga en este momento que solo estamos usted y yo, nos pueda decir que todavía nos falta quitarnos, y con dolor de nuestra alma podamos irnos a casa a empezar a quitarnos ese algo que el Señor nos está expresando en este momento. Vale mucho más todo lo que podamos cambiar en valores espirituales a lo que podamos hacer físicamente con nuestras manos. Así lo expresa Oseas capítulo 6, cuando dice el Señor que ya los sacrificios ya fueron muchos, ya no quiere que estén en nosotros. Y algo más, siempre con la Biblia, hermano, dice que el velo se rasgó. Eso de que el velo se rasgó es que usted y yo podemos tener libertad para con nuestro Salvador bendito, mas no libertinaje. Nos ha permitido que ya no necesitemos de un sacerdote para tener expiación, sino que el velo se rompió para que a través de nuestro Salvador bendito, que es el último Cordero perfecto y sin mancha, si así deseamos verlo, fue totalmente crucificado. Si hubiese sido un animalito en aquellos tiempos, era totalmente quemado para la expiación, pero para nosotros no es una expiación, lo hizo perfecto, lo ha hecho para el perdón de nuestros pecados. Personas llevando al púlpito muchas cosas de las cuales no significan eso, que el velo se rasgó. El velo se rasgó, ese nuevo pacto o pacto renovado, como le llaman algunos, se refiere a eso, a que podemos conversar con Él. Ese momento lo podemos aprovechar. Pero sí también, Padre, hacemos una pausa, mi Señor, y gracias nuevamente por su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puestos en pie, si usted ha decidido depositar ofrenda o si así lo ha denominado, diezmos, y depositarlos, este es el momento y vamos a cantar.